Buenas tardes, bienvenidos a We Woman, un proyecto de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad Iberoamericana. We Woman tiene el objetivo de entrevistar y dialogar con mujeres exitosas y reconocidas en el ámbito nacional e internacional. Soy la doctora Lynn Moreno, coordinadora de la misma maestría en la Universidad Iberoamericana. Y hoy tengo el gusto de estar platicando con una experta en asuntos globales. Pero no solo eso, es coordinadora de la licenciatura en negocios globales. Y además tengo el honor de decir que es profesora de nuestro claustro en la maestría en Mercadotecnia y Publicidad. Les presento a la doctora Aribel Contreras Suárez. Doctora, qué gusto tenerte aquí y poder charlar en este proyecto de We Woman, en este tema que es la invasión de Rusia a Ucrania y cómo este impacta a los temas de marketing internacional. Bienvenida y muchas gracias por este tiempo. Al contrario, doctora Lynn, muchísimas gracias por tu gentil invitación. Me encanta poder ser parte de este proyecto al interior de tu maestría que atinadamente diriges. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante para todo tu auditorio, este choque de trenes entre Rusia y Occidente. Es correcto, a la luz de este asunto que está muy en boga y que todos los medios lo traemos, nos encanta que tú seas experta y ya lo venías hablando desde hace 2, 3 años, venías pronosticando muchos asuntos y hoy queremos que nos platiques justo cómo esto ha impactado al tema internacional, al marketing internacional. Así es, y me parece muy atinado que hoy estemos hablando justo de este tema, porque fíjate qué interesante, doctora Lynn, que hemos visto que muchos medios nacionales e internacionales han estado abordando este conflicto, la invasión de Rusia hacia territorio ucraniano, pero desde una perspectiva geopolítica, análisis territoriales, el impacto en la cuestión y en el ámbito económico, pero una perspectiva desde el marketing internacional nadie lo está haciendo, así que hoy estaremos dando esta primicia porque sin duda las marcas, las empresas multinacionales, la forma en cómo se está haciendo ahora o se estará generando el marketing internacional a partir de este parteaguas habrá cambiado y por lo tanto estaremos viendo una reconfiguración dentro del marketing internacional. Y bueno, hemos visto cómo empresas multinacionales han tenido que tomar nuevos caminos, nuevas decisiones, han salido de Rusia a partir de esta invasión, han salido de Ucrania a partir de esta invasión. Y bueno, ¿cómo es que tú visualizas estas empresas a través de las sanciones que se han impuesto, estas decisiones que han tomado? ¿Qué nos platicas al respecto? Fíjate qué interesante que estamos viendo que como un paquete de sanciones para poder estrangular la economía de Rusia, pues ya al día de hoy ya hay más de 200 empresas multinacionales que se han retirado de operar con empresas rusas o bien en el territorio ruso. Sin embargo, esto aunque pareciera que efectivamente simplemente va a afectar a Rusia, esto es un error y es terrible creer que nada más es una vía unidireccional, es decir, estaremos viendo lo que yo le llamo el efecto boomerang, es decir, que esto se va a regresar. Un ejemplo, una empresa transnacional, la que se nos venga primero, ahora sí que el top of mind, la primera que se nos venga a la mente, imaginemos que efectivamente está en Rusia y que ahora pues ha salido. ¿Qué es lo que va a suceder? Además de que el día de hoy ya se han creado casi 200,000 desempleos, eso pues impacta en las ventas internacionales porque ahora este corporativo deja de tener estas ventas y este consumo al interior del mercado ruso. Pero imaginémonos cuando ya este conflicto acabe. ¿Qué es lo que va a suceder? Esto es algo verdaderamente preocupante porque cuando nos vemos y tenemos este enfoque de lo que sucedió durante la pandemia, que la conducta del consumidor totalmente cambió, los hábitos, las formas y los productos y servicios que empezamos ahora a adquirir tuvieron una dimensión distinta. Entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Que cuando ahora estas corporaciones quieran nuevamente atrapar el mercado ruso, puede ser que estemos viendo o viviendo el que pueda existir ahora entonces un boicot a estas marcas estadounidenses o bien occidentales, como en su momento lo vimos en territorio chino,
con el boicot a marcas de Estados Unidos y entonces estamos viendo que también estas empresas van a tener menos ganancias, menos utilidades y cuando damos una mirada hacia las marcas de empresas rusas, ejemplo, Aeroflot, la empresa principal de aerolíneas que pues tuvo que bajar todos sus aviones porque son sanciones y no puede utilizar el espacio aéreo. ¿Qué va a suceder el día en que esto cambie? Ya podemos hablar de un escenario de paz y Aeroflot quiera volver a volar. Imaginemos este escenario de ¿a poco todos los que nos están viendo el día de hoy estarán dispuestos a comprar un boleto de avión por Aeroflot y volar? Es decir, la forma en cómo el consumidor va a estar percibiendo las marcas rusas ya no van a ser la misma percepción. Y entonces Rusia se va a estar enfrentando a que la imagen no solamente de la marca país, sino también de sus marcas podrán sufrir un detrimento. Y muestra de ello es que ya en un plazo absoluto, inmediato, estamos viendo que inclusive ya hasta se dejó de consumir en muchos países el vodka, por poner un ejemplo. Y hablas de este tema, este concepto de marca de país muy interesante, pero antes de entrar a eso, quiero retomar lo que platicas sobre el impacto de las marcas y las empresas a nivel global. ¿Cómo afectaría o cómo impactaría en México? O sea, ¿realmente el consumidor mexicano, estas empresas y estas marcas en México, vamos a responder igual como el consumidor? ¿O simplemente nosotros somos mucho más estables, mucho más quietos, no repelamos tanto, seguimos en el rush de comprar? Fíjate que tu planteamiento me parece muy pertinente porque de repente pensamos en mercados, más no en comportamientos del consumidor de manera individual o por nacionalidad. Hemos visto que pues, México es un mercado bondadoso, noble, amplio, inclusive hasta demasiado flexible, diría yo. Y muestra de ello fue lo que nos dejó de muestra estos 2 años de pandemia. Hoy, a la luz de este conflicto donde no es en nuestro territorio, tampoco es nuestra zona de influencia geográfica natural, México ha tomado un rol mucho más balanceado, pues nosotros nos identificamos pero con las marcas occidentales. Es decir, México no importa, pero tampoco exporta mucho con Rusia. Para que te des una idea, doctora Lynn, estamos importando más o menos el 0.1% de Rusia del total de lo que compramos. Es decir, pues más allá de las marcas de vodka, no estamos demasiado familiarizados porque no estamos enganchados, es decir, nuestra economía, nuestro comercio no está demasiado vinculado con Rusia. Entonces, de hecho, descomparto, o sea, Aeroflot nada más tenía una ruta que era México-Cancún. Entonces, en realidad, yo no creo que el consumidor mexicano vaya a tener un giro inesperado o que entonces ahora vayamos a consumir más productos rusos o evitemos consumir algún tipo de marca. En realidad, el mercado mexicano no creo que se vea muy afectado a comparación del estadounidense y del europeo, que ahí sí ya la negativa y el rechazo automático hacia las marcas rusas pues es evidente. Y ligado a eso, ¿qué marcas se te vendrían a la mente que podrías decir han tenido un impacto negativo a raíz de esta situación, este conflicto? ¿Habrán algunas que podríamos mencionar? Pues de entrada Aeroflot, que es la principal aerolínea rusa, porque de hecho el 50% es capital del gobierno, cualquier marca que tenga que ver con el vodka, porque el vodka es un producto emblemático de este país, como lo es para México, por ejemplo, el tequila, ¿no? Y estoy segura y convencida que este impacto más bien se va a dar, pero al interior de Europa, donde ahí sí ya hay mayor familiaridad con las marcas rusas o bien las ucranianas. Y entonces, ¿sabes qué es lo que estaremos viendo? Que la afectación no solo se va a dar en cadenas de suministro, la afectación no solamente se estará dando, como ahorita lo estamos viviendo, que es toda la proveeduría de materias primas como energéticos, metales y granos rusos, sino que este marketing, que inclusive me parece que Rusia ha hecho lo propio por posicionar algunos productos, pues ahí sus marcas se van a tener que enfrentar en un momento ya después de este conflicto a tener que redireccionar y tener que plantearse una estrategia de branding para poder ahora eliminar la etiqueta de lo que es la nacionalidad.
porque aunque más adelante tú quieres, ya después que platiquemos sobre lo que es la marca país, sin duda ahorita el concepto y la forma en cómo a nivel internacional se está percibiendo estos dos países, todo lo que huela, tenga el nombre en ruso, hasta las muñecas matryoshkas, van a ser productos que la gente va a identificar en automático con un concepto de guerra, de conflicto, de autoritarismo, hasta de dictadura, ¿no? Entonces de ahí que va a tener que hacer ahí todo una estrategia muy interesante las empresas rusas para poder recuperarse, recuperar mercado y nuevamente posicionar sus productos pues a nivel internacional. Gracias. Y retomando el concepto de marca país, ¿podrías explicarnos cómo este concepto ligado a esto impacta a Rusia y a lo mejor cómo otras marcas, pensando norteamericanas, occidentales, han impuesto también alguna medida como, ok, voy a bloquear ciertas cosas, voy a quitar ciertos... Te escuchaba en otra charla, ¿no? Como Facebook o Meta ha desarrollado ciertas estrategias donde van sancionando, van bloqueando algunas marcas, ¿no? ¿Qué nos platica sobre marca país? Claro que sí. Fíjate que la forma en como tú lo pones sobre la mesa me hace pensar en dos vertientes. La segunda parte de tu pregunta, estaríamos viendo que entonces estos grandes corporativos se convierten en actores importantes, a veces inclusive hasta más importantes que el gobierno, donde pueden decidir, porque son sus propias políticas, a quién bloquear, a quién se autorizar, el tono, por ejemplo, hablando específicamente de las redes sociales. Y sobre todo, porque al menos yo así lo he venido analizando, que estamos viviendo en paralelo una guerra mediática, es decir, donde las empresas rusas bloquean los medios estadounidenses y al revés, ¿no? Y entonces ahora pareciera que las empresas también están jugando ahí y se sumen al barco de esta confrontación que debería de ser únicamente de los gobiernos. Pero entonces ahora vemos que las corporaciones empiezan a tomar un rol sumamente importante, se convierten en actores clave, porque son las empresas las que en realidad hacen negocios, es decir, no es Vladimir Putin, tampoco es Joe Biden, a pesar de que tiene sus intereses propios en los gasoductos en Ucrania, no es el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno europeo, sino son las empresas. Y entonces, si no fuera justamente por estas empresas, que inclusive ya muchas han implementado campañas para generar fondos, para captar donativos y que estos donativos sean utilizados a manera de poder dar, hacer frente a esta crisis humanitaria que se está dando. Entonces ahora también vamos a estar aquí viendo estos tintes de mercadotecnia social, donde entonces ahora estas empresas van a decir que están a favor de recuperar y darle una nueva vida a los refugiados, y a lo mejor va a haber luego otro fondo para los niños ucranianos que se queden posiblemente huérfanos. Y entonces ahora aquí va a entrar un dilema de si eso es ético o no es ético, pero ese tema lo vamos a dejar para otro capítulo aquí en Ibero TV. Y contestando a tu primera parte de la pregunta sobre qué está pasando con este índice de marca país, te comparto que hay una empresa que se llama Finance Brands Incorporation, que año con año genera un índice. Hay muchos índices, de hecho, si nos metemos a internet, hay una infinidad de índices que hablan sobre la marca país, pero uno que me gusta en particular es el que se llama Nations Brands 2021, que fue la última edición que se publicó en octubre del año pasado, donde destaca que a manera de valor marca país, es decir, cuál es la preferencia, hacia dónde la gente prefiere ir de destino turístico, lo que tiene más aquí en la mente, lo que se traduce como un poderío, pues lo que está en primer lugar es la marca Estados Unidos, en segundo lugar China, y Rusia el año pasado se ubicaba en el lugar 16 y Ucrania en el 55. Yo estoy segura y convencida, y seguramente quienes nos están viendo coincidirán conmigo, que a la luz ahora de este conflicto, pues estos rankings van a cambiar en automático. Va a caer el ranking del posicionamiento de Rusia y va a subir en automático Ucrania, porque ahorita Ucrania
se percibe como el país víctima, es el país invadido, y entonces puede ser que sus productos tengan un mejor posicionamiento, la marca como tal en español y en inglés, como el país Ucrania o Ukraine, o inclusive su traducción en ucraniano o en ruso, seguramente va a ser ya en términos de marca mucho más fuerte. La gente va a tender inclusive hasta querer comprar más productos hechos en Ucrania, en automático todo lo que huela, lea o lo que sea de Made in Russia, la gente lo va a evitar. Y entonces ahora aquí estaremos viendo que de manera paralela hay otro índice que tiene que ver con el poder suave, es decir, esta influencia que los gobiernos hacen a través de diplomacia para poder tener cierta injerencia en cierta población. Y entonces aquí estamos viendo que Rusia todavía en este índice del 2021 está en la posición 13, Ucrania en la 61, estaremos viendo que estos papeles se van a revertir y por lo tanto yo pregunto a los que estarán viendo este video en su momento, ¿qué van a preferir? ¿Viajar a Rusia o viajar a Ucrania? Muy buena pregunta. Y coincido contigo en que el mercado ha generado empatía, las sociedades, los países han generado empatía y este sentido de solidaridad con Ucrania. Y ligado a eso, te preguntaría si este asunto nos está llevando a replantear la forma de hacer marketing internacional, ¿no? Como tú bien dices, comprar otros mercados, preferir ciertos productos, preferir ciertas marcas y rechazar o cancelar ciertas marcas porque simplemente es ruso, ¿no? Entonces, ¿será que estamos viendo esta nueva forma de hacer marketing internacional a partir de este suceso? Me encanta la forma en cómo lo estás poniendo sobre la mesa porque yo creo que es un planteamiento y un interrogante que hoy todas las empresas ya se deben de estar cuestionando, es decir, ya dejemos a un lado el tema de análisis de riesgos y cómo se van a enfrentar al costo que implica este conflicto al interior de cualquier empresa, sino ahora habrá que replantear, pensar, cuestionarnos. Entonces, ahora, ¿cómo se va a hacer el marketing internacional ante un mercado reconfigurado, una zona que es Europa, que en automático identificamos como Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ahora este conflicto? Y entonces, ¿cómo es que sus marcas se van a empezar ahora a tener que abrir camino a través de nuevas estrategias? Tendrán a lo mejor que reconfigurar sus canales de distribución porque los puertos están cerrados, ya inclusive hay navieras que no quieren cargar mercancía hecha en Rusia, pero también estaremos viendo y viviendo nuevas tendencias de cómo llegar al consumidor, de cómo captar la atención, inclusive a través de marketing digital, que esto también nos mostró mucho la pandemia, donde crecieron mucho las ventas del comercio electrónico y por lo tanto estaremos viendo, estoy segura, que sí tendremos que hablar de un reset, es decir, resetear todo lo que se había hecho en cuestión de marketing internacional y de ahí replantearnos y empezar de cero. ¿Y podríamos decir finalmente que hay o habrá un boicot de marcas? Seguramente, las marcas rusas estarán boicoteadas a nivel internacional, aún después de un escenario de despresurización de este conflicto, de que se retome un proceso de pacificación. Seguramente las heridas que quedarán al interior, sobre todo del mercado europeo, serán muy fuertes y muy largo el proceso de sanación. Las cicatrices quedan y el consumidor ha mostrado que cuando quiere ser leal, lo es hacia sus principios y que cuando rechaza, en este caso, lo que es una guerra, el costo para Rusia será para las marcas a largo plazo. Excelente, doctora Aribel. Pues nos has dado un panorama increíble, interesante y muy asertivo sobre el conflicto de Rusia-Ucrania y el impacto con el marketing internacional. Si tienes algo adicional que quieras agregarnos, por favor, este es tu espacio, es un espacio que Ibero TV abre para nosotros, para los departamentos de la Universidad Iberoamericana, que hacemos en conjunto con la maestría en Merca. Te agradezco. Y bueno, si hay algo adicional que nos quieras dar, un tip de lo que viene, de lo que estaremos viendo los próximos días.
Claro que sí, pues decirte de entrada que seguramente también veremos cambios en las tendencias de moda, donde estaremos viendo que a lo mejor la gente esté portando en alguna vestimenta, alguna prenda, algún pin, algo que tenga que ver estos colores de amarillo y azul, que se refiere esta empatía hacia Ucrania, así como hemos visto por ya muchas semanas la iluminación de edificios en estos tonos. También estaremos viendo un gran esfuerzo con respecto a poder despresurizar la Z de la suástica, que ahora es lo que se está considerando, lo que en su momento la Segunda Guerra Mundial era este logotipo de los nazis. Ahí se hará un gran esfuerzo por parte, pues, de muchas empresas y de los gobiernos europeos para que no se tome este conflicto como que la gente crea que ahora esto va a ser una tercera guerra mundial. Y pues sobre todo agradecerte esta gentil invitación, poder platicar con todo el auditorio de Ibero TV. Muchísimas gracias, he disfrutado muchísimo este espacio y pues ojalá que de igual manera lo disfruten quienes vean el programa que el día de hoy hemos hecho para ellos. Y pues bueno, el marketing internacional apenas comienza. Muchas gracias. Y gracias a los que están acompañándonos en Ibero TV, acompañándonos en este proyecto We Woman Ibero, acompañándonos en la maestría en Mercadotecnia y Publicidad. Hasta luego.